we go.
movimiento del pie hacia adelante, cajón anterior de tobillo. Objetivo: valora la integridad del ligamento peroneo astragalino anterior. Maniobra: paciente sentado en el borde de la mesa de exploración con las piernas colgando y los pies en ligera flexión plantar. Con una mano fije el tercio distal de la pierna y con la otra sujete el talón y desplácelo hacia el explorador. Es positivo cuando se desliza el astrágalo hacia adelante y se puede percibir un chasquido. Signo de Thompson. Objetivo: valorar la integridad del tendón de Aquiles, músculos gemelo y sóleo. Maniobra: paciente en posición prono en la mesa de exploración, presione la pantorrilla y observe si hay flexión plantar. Es positivo si está roto el tendón, el movimiento estará disminuido o ausente. Maniobra de Homans. Objetivo: somete a prueba la tromboflebitis profunda. Maniobra: primero, hacer extensión, dorsiflexión forzada del tobillo, manteniendo la rodilla en extensión. Segundo, hacer palpación profunda de los músculos de la pantorrilla. Es positivo cuando hay dolor en la pantorrilla. Cubo de hielo o chapoteo rotuliano. Objetivo: prueba de derrame mayor, hidroartrosis. Maniobra: con la rodilla extendida, con una mano comprimo alrededor de la rótula en el área distal y con el dedo pulgar de la otra mano empuje la rótula contra el surco troclear femoral y libérela con rapidez. La gran cantidad de líquido fuerza la rótula primero hacia abajo y luego vuelve a su ubicación normal. Cuando es positivo, la rótula rebota después de liberarla. Cepillado rotuliano. Objetivo: valora la calidad de las superficies articulares de la rótula y del surco troclear del fémur, además de condromalacia. Maniobra: tomar la rótula y desplazarla en sentido longitudinal, de proximal a distal. Es positivo si raspa, si hay dolor o crepitación. Maniobra de bostezo. Objetivo: valora la estabilidad de los ligamentos colaterales de la rodilla. Maniobra: paciente en posición supina con ligera flexión de la rodilla de 5 grados para el ligamento medial. Sujetar el tobillo con una mano y coloque la otra por la parte externa de la pierna, con la eminencia tenar de usted en la cabeza del peroné. Hacer tracción valga en sentido medial contra la rodilla y lateral contra el tobillo para abrir la articulación. Para el ligamento lateral, repita el proceso del lado contrario. Es positiva cuando se palpa o se observa una hendidura del lado del ligamento lesionado. Prueba de cajón anterior. Objetivo: valorar la estabilidad del ligamento cruzado anterior. Maniobra: paciente en posición supina con rodilla en flexión de 90 grados y los pies planos sobre la mesa de exploración. Sentarse sin presionar sobre el pie del paciente. Ahueque las manos alrededor de la rodilla con los dedos en la parte posterior de la pierna y los pulgares en la tuberosidad de la tibia. Haga tracción de la tibia hacia adelante. Es positiva cuando se desliza la tibia hacia adelante 5 milímetros o más. Indica que hay lesión del ligamento cruzado anterior. Prueba de cajón posterior. Objetivo: valora la estabilidad del ligamento cruzado posterior. Maniobra: paciente en posición supina con rodilla en flexión de 90 grados y los pies planos sobre la mesa de exploración. Ahueque las manos alrededor de la rodilla con los dedos en la parte posterior de la pierna y los pulgares en la tuberosidad de la tibia. Empuje la tibia hacia atrás. Es positiva cuando se desliza la tibia hacia atrás 5 milímetros o más, indicando que hay lesión del ligamento cruzado posterior. Compresión de Apley. Objetivo: ayuda en el diagnóstico de desgarro de menisco. Maniobra: paciente en decúbito prono con la pierna en flexión de 90 grados. Apóyese con fuerza en el talón para comprimir los meniscos entre la tibia y el fémur. Efectúa rotación externa e interna sosteniendo la compresión. Es positivo si presenta dolor. Distracción de Apley. Objetivo: valora la integridad de los ligamentos de la rodilla y ayuda a distinguir entre los problemas de meniscos y ligamentos. Maniobra: paciente en decúbito prono con la pierna en flexión de 90 grados. Arrodíllese sin presionar demasiado sobre el dorso del muslo para estabilizar la articulación. Aplicar tracción a la pierna mientras hace rotación interna y externa. Esta maniobra reduce presión sobre los meniscos y ejerce tensión sobre los ligamentos. Es positiva cuando hay dolor. Si el menisco es lesionado, esta prueba será negativa. Prueba de Lashman. Con la rodilla del paciente flexionada unos 20-30 grados, las manos del examinador en la zona distal del fémur y proximal de la tibia, el codo en la zona dorsal del tobillo. La tibia se desplaza desde su parte posterior a anterior. Si se desplaza anteriormente 5 milímetros o más, es positiva para rotura del ligamento cruzado anterior. Prueba de Erickson o estremecimiento pélvico.
Objetivo. Valora sacroileitis. Paciente en posición supina. Coloque las manos sobre las crestas ilíacas, los pulgares en contacto con las espinas ilíacas anteriores y superiores y las palmas sobre los tubérculos ilíacos. Levante, estremezca y después comprima de manera forzada la pelvis hacia la línea media. A continuación, separe las crestas ilíacas hacia la parte externa del cuerpo. Es positiva si el paciente refiere dolor a nivel de la articulación sacroiliaca. McMurray. Objetivo. Valorar la integridad de los meniscos. Maniobra. Se inicia valorando el menisco externo. Paciente en posición supina, hacer flexión de la rodilla 90 grados, sujetando el talón y el tobillo y la otra mano en la articulación de la rodilla, hacer presión sobre el lado lateral para producir tensión valga. Al mismo tiempo, hacer rotación de la pierna en sentido interno. Posteriormente, extienda la pierna con lentitud conforme palpa la línea articular. Después, realizarlo en sentido contrario para valorar el menisco interno. Es positivo cuando se presenta dolor o crepitación que puede ser palpable o audible dentro de la articulación. Patrick. Objetivo. Valorar articulación sacroiliaca, sacroileitis y o coxoartritis. Maniobra. Paciente en decúbito supino. Pedirle al paciente que haga un 4 colocando el tobillo por arriba o ligeramente por debajo de la rodilla opuesta. La articulación de la cadera se encuentra en flexión, abducción y rotación externa. En otra posición, el dolor inguinal indica alteración de la articulación de la cadera o de los músculos circundantes. Para someter a tensión la articulación sacroiliaca, coloque una mano sobre la rodilla flexionada y la otra sobre la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto. Haga presión hacia abajo en cada uno de estos sitios como si tratara de abrir un libro. Es positivo si hay dolor en la articulación sacroiliaca o dolor en la articulación de la cadera. Prueba de la estabilidad ligamentosa del codo. Para valorar la estabilidad de los ligamentos colateral medial y externo del codo. Maniobra. Para el ligamento medial, coloque la mano en la superficie externa del codo del enfermo y con la otra sostenga la muñeca de este. Pídale al enfermo que haga flexión del codo, unos 5 grados. Presione el antebrazo de este en sentido lateral, con lo que aplicará tensión valga sobre el lado medial de la articulación. Después repita el procedimiento para el ligamento externo. Prueba de Finkelstein. Objetivo. Valorar la tenosinovitis estenosante o enfermedad de Kerbein del primer túnel del dorso de la muñeca. Se le pide al paciente que coloque el pulgar sobre la palma de la mano y cierre el puño. Después, el explorador fija el antebrazo en su tercio medio y distal de la parte interna, sin tocar la parte externa, y con la otra mano, tomándolo del puño, realiza una desviación cubital. Es positivo si el paciente presenta dolor en el primer túnel del dorso de la muñeca. Maniobra de Jergasson. Establece si el tendón de la porción larga del bíceps es estable en el surco bicipital y o si existe una tendinitis del mismo. Maniobra. Hacer flexión de 90 grados del codo. Sujete el codo con una mano y con la otra la muñeca del enfermo. Hacer la rotación externa de hombro y contrarresistencia de la flexión del codo, a la vez que el paciente se resiste. Si hay inestabilidad del tendón, este saldrá del surco y si hay tendinitis, habrá dolor a nivel del ligamento humeral transverso. Aprehensión a la luxación del hombro. Somete a prueba la luxación recidivante del hombro. Con una mano proteja el área de luxación, con la otra lleve el antebrazo del enfermo realizándole abducción y rotación externa del hombro. Si el hombro está a punto de luxarse, lo notará en su mano y el enfermo manifestará alarma y se resistirá a los movimientos subsiguientes. Prueba de rascado de Apley para valorar limitación de los arcos de movilidad del hombro. Primero, abducción y rotación externa. Pida al paciente que pase su mano por detrás de la cabeza y se toque el ángulo medial superior del omóplato opuesto. Segundo,
Rotación interna, aducción posterior y extensión. Pida que toque con la punta de los dedos el ángulo inferior del omóplato opuesto. Tercero, rotación interna, aducción anterior y flexión. Pida que el paciente se toque la parte frontal de la cabeza y o el acromion opuesto.